¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarle. Feliz inicio de semana. Gracias por acompañarnos aquí en Conclusiones. Yo soy Fernando del Rincón. El día de hoy vamos a tener toda la hora en entrevista a la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez. Por supuesto, con mayor razón después de las declaraciones hechas por el expresidente Evo Morales, que si regresara a Bolivia, su intención sería, o su idea sería, crear milicias como las de Venezuela. Milicias como las de Venezuela. Imagínese usted, esa es una de las ideas que desde Argentina, a pesar de cualquier cantidad de peticiones vía diplomática por parte de Bolivia, del gobierno de Yanine Áñez, de que no se le siga permitiendo a Evo Morales hacer este tipo de llamados, ahí está, de nueva cuenta. El problema es que a veces estos llamados tienen eco, sí, porque ya hay un sector de estos seguidores de Evo Morales que dicen, estamos evaluando la idea, estamos evaluando la posibilidad de, en efecto, crear unas milicias al estilo Morales. La situación tensa en este sentido, mientras se sigue programando y planeando el tema de las elecciones para este 2020, con una oposición que, como lo ha dicho la propia presidenta Yanine Áñez, pues está dispersando el voto contra un MAS que nadie puede subestimar al partido, movimiento, al socialismo. Todo esto en Bolivia, una Bolivia que lucha por continuar en la senda democrática y constitucional, pero que tiene muchos traspiés todavía. Vamos entonces a iniciar. Le pido que para toda esta hora del programa me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Áñez. Conclu Áñez es la etiqueta, ya está en pantalla. Conclu Áñez, por supuesto, el apellido de la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, el gobierno de la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, pues tiene un reclamo, o varios diría yo, pero este es más concreto, más puntual, más enfocado. ¿Para quién? Para Argentina. La presidenta está exhortando al país vecino a no permitirle, decía yo, que el expresidente Morales, que está ahora en ese país, después de haber renunciado a la presidencia en noviembre, en medio del escándalo por fraude electoral, que siga realizando lo que califica como llamados a la violencia. Esto, por supuesto, en referencia a las declaraciones que ya le decía, hechas por Morales durante un encuentro con seguidores en Buenos Aires, donde dijo que de regresar a Bolivia sugiere que se organicen milicias armadas como las de Venezuela, como las de Maduro. Esto fue lo que dijo, escúchelo. Después, hermanas y hermanos, 2 semanas, policía, paro de policía marchando, quemando llantas en la Plaza Murillo con su banda, yo arriba mirando. Se hemos derrotado. Saben, quiero que sepan, si de acá a poco tiempo, no sé, si volvería o alguien vuelva, hay que organizar como en Venezuela, milicias armadas del pueblo. Bien, sí, vamos a ver, compañeros. Esto es grave, ¿no? Un llamado a tomar las armas. Por supuesto que es grave, ¿no? Porque ya no está en su capacidad de presidente, ni en ninguna otra capacidad, sino de refugiado o de solicitud de refugio en Argentina. Esa es la capacidad que tiene Morales, ¿no? Es como si cualquier expresidente hiciera este mismo llamado en cualquier país latinoamericano, ¿no? El expresidente Peña Nieto hiciera ese llamado para México, por ejemplo, ¿no? O que lo hiciera Correa para Ecuador. Pues no están en su capacidad de hacer ningún llamado, ninguna idea, ninguna sugerencia de este tipo. Sobre todo cuando en Venezuela la Milicia Nacional Bolivariana fue fundada en abril de 2009, pero fue fundada por el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. Como un cuerpo de defensa, polémico por supuesto, y secundario además, destinado a complementar, entre comillas, a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela e integrado por civiles voluntarios. Ahora, estos comentarios de Morales fueron, por supuesto, rechazados de inmediato por la presidenta Áñez. Ella dijo que las declaraciones de Morales solo demuestran que la paz, la reconciliación y la democracia nunca fueron opciones para él.
ante la intención de sembrar terror y violencia, solo encontrarán, dice, al pueblo boliviano unido y frente a las amenazas nuestra más profunda vocación democrática. Esto es lo que dice Yanine Áñez, la presidenta, en su cuenta de Twitter. La Cancillería boliviana, por su parte, también se pronuncia con un reclamo directo a Argentina, al gobierno de Fernández. Dice el comunicado: estas declaraciones del expresidente son un claro llamamiento a la violencia contra el pueblo boliviano y su gobierno y constituyen graves delitos de sedición, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, conspiración e incluso configuran terrorismo. Así lo explica el escrito. Añade que su actual condición es la de solicitante de refugio o refugiado en Argentina. Evo Morales dice no puede emitir declaraciones políticas de esa naturaleza, pues son una clara amenaza al orden público, tanto para Bolivia como para Argentina. Es el comunicado de la Cancillería de Bolivia. CNN ha intentado comunicarse con el expresidente Morales en busca de una reacción sin éxito. Mientras que al ser consultados por CNN, la Cancillería argentina indicó que evaluarán su respuesta. Es importante mencionar que hasta la fecha el gobierno del presidente argentino Alberto Fernández no ha reconocido al gobierno interino de Yanine Áñez. Como usted recordará, esta no es la primera vez que Morales emite este tipo de comentarios. A finales de noviembre, días después de su renuncia, salió a la luz el video de esta conversación telefónica entre Morales y un dirigente sindical en la que se discute llevar a cabo bloqueos en diferentes puntos del país, cercar las ciudades, decía, para evitar que la comida entre y de esa manera ejercer presión sobre el gobierno interino. Así que no es la primera y parece que no será la última. Vamos a hablar de esto y otras cosas más con mi invitada esta noche, por supuesto, la protagonista. Le doy la bienvenida a la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, quien me acompaña esta noche en vivo. Presidenta, gracias por aceptar esta entrevista. Muy amable, bienvenida. Buenas noches, Fernando. Un saludo a toda la audiencia. Yo solamente quiero hacerle una precisión porque yo no soy la presidenta interina, soy producto de una sucesión constitucional. Por lo tanto, lo que nos denominamos como gobierno es constitucional, pero de transición. Un gusto saludarlo, Fernando. Igualmente, gracias, presidenta, gracias por la precisión. Si usted se dio cuenta, yo me refería a usted como presidenta, ahora que la mencioné. La cadena maneja el término interino, para otros es transicional. La realidad es que estoy hablando con la mandataria en este momento de Bolivia y así lo resaltaba como creo que debe ser, ¿no? A ver, vamos a iniciar, si le parece, presidenta, con esta gran polémica, este llamado, vamos a decirlo así, o esta sugerencia, como lo quieran interpretar, de Evo Morales, de si regresara a formar milicias, porque desgraciadamente, presidenta, ha tenido eco, hay quienes han dicho, bueno, estamos evaluando precisamente esta sugerencia del expresidente Morales. ¿Están al tanto de esto y le preocupa o no le preocupa el hecho de que haya quienes pues le estén dando, pues no le digo bienvenida, pero recibimiento a estas ideas geniales de Morales? ¿Qué opina acerca de esto? Entenderá, Fernando, que para nosotros es de mucha preocupación estas manifestaciones de violencia que hace Evo Morales desde donde se encuentre. Pero es que ese es Evo Morales, un hombre violento, un hombre que no está apegado a la democracia y que no mide consecuencias por retomar el poder. Y obviamente también hay un ala radical del MAS que está buscando este tipo de situaciones para nuevamente alterar la paz en nuestro país. Nosotros estuvimos en la calle, como usted ha hecho seguimiento durante mucho tiempo, y resistimos esta impostura durante 21 días de manera pacífica, porque lo que hay en este país es un hartazgo a tanta arbitrariedad. Han sido 14 años que Evo Morales
está en el poder y que eso creo de que ha perturbado su racionalidad al ver que hoy por hoy ya este poder no lo tiene. Él no mide consecuencias, Fernando. Él, si pudiera nuevamente ejercer actos de violencia en nuestro país, pues no le importa a los bolivianos, no le importa la pacificación, pero sin embargo nosotros le vamos a dar una respuesta como lo hemos hecho hasta ahora. Vamos a pelear por nuestra libertad, por nuestra democracia y va a encontrar un país fortalecido, un país en unidad que está cansado de vivir tanta arbitrariedad y de que nos intenten dividir, porque eso es lo que ha hecho durante 14 años, sembrar odio, sembrar resentimiento, esa división entre campo y ciudad que nos ha hecho tanto daño a los bolivianos, pero que en este momento, como se está viendo que ya no tiene condiciones para retomar el poder, pues está utilizando desde el refugio todo este tipo de manifestaciones para que nuevamente nosotros en el país nos veamos confrontados. Pero es que él no ha medido el poder que tiene la calle y que lo hemos hecho de manera pacífica. A él no le importa incurrir en delitos, porque eso es lo que ha hecho. Incurrir en delitos penales que obviamente van a tener su consecuencia, porque es inducir al terrorismo, es inducir al alzamiento armado, a la sedición, y eso los bolivianos, primero de que no lo vamos a permitir, y segundo pues de que acá nos están encontrando en una situación de unidad, fortalecido, porque en todo este proceso ya hemos avanzado. Y no vamos a retroceder solamente por esa actitud irresponsable de Evo Morales, que está acostumbrado a no respetar las leyes, acostumbrado a no respetar la Constitución, y que la gente que lo sigue pues tenga que hacer lo que él ordena desde su refugio. Y lo lamentable en esto, Fernando, es que se lo tengan que permitir. Tuvimos ya también nuestros cuestionamientos de manera inicial cuando estaba asilado en México y que allá también incitaba la violencia. Quería desestabilizar el país, quería incendiar el país. Y ahora luego que nosotros hemos avanzado, estamos ya con una convocatoria a elecciones, pues nuevamente acá desde más cerca, desde la Argentina, otra vez incita la violencia, otra vez está intentando confrontar a los bolivianos y lo triste es que también se lo estén permitiendo. Como usted ha manifestado, pues ya hemos hecho los reclamos pertinentes, porque creo de que todo tiene que tener un límite. Nosotros tenemos que ser respetados como país y acá lo importante y lo que reflejamos todos los bolivianos es que estamos yendo a unas elecciones pacíficas, pero sobre todo que sean transparentes y libres, donde nosotros seamos los que vamos a elegir a nuestras propias autoridades. Por lo tanto, creo de que a pesar de esa intencionalidad canallesca que tenga Evo Morales de desestabilizar el país y terminar con esta paz de la cual nosotros estamos disfrutando hoy por hoy, no va a seguir adelante y no va a tener ningún éxito, Fernando. Yo le quería preguntar, Presidenta, porque esto de la actitud irresponsable, no sé quién sea el irresponsable desde su perspectiva, es decir, ¿es irresponsable Evo Morales o es irresponsable el Estado argentino? ¿Fue irresponsable el Estado mexicano al permitir? Es cierto que hay de opiniones a opiniones el sugerir la creación de milicias, pues va mucho más allá. El mensaje ha llegado, desgraciadamente, es a través de los medios de comunicación que no se censuran por parte de su gobierno. La radio Causachún, Coca del Chapare, transmite esto, y entonces de inmediato hay declaraciones del dirigente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, el que dice que el sector está en evaluación y análisis del tema de las milicias. ¿Quién es el irresponsable aquí? ¿El Estado argentino, el Estado mexicano
todos los anteriores. ¿Cómo los califica usted? Ambos, Fernando. Ambos, porque tenemos un Estado de que le ha ofrecido el asilo a Evo Morales, pero que sin embargo tiene que tener sus límites, porque como usted hacía referencia, creo de que ningún otro exmandatario puede emitir ese tipo de declaraciones tan fuertes, tan duras, tan llamando a la violencia, a terminar con la paz de un país y que queden en total indiferencia o sin ni siquiera un llamado de atención del país, donde seguramente le está generando también incomodidades, porque a este tipo de actitudes de Evo Morales, pues estoy segura de que también generaron incomodidades en México. Pero ese es Evo Morales. Ese irresponsable Evo Morales, que se encapricha, que no puede estar viviendo sin acumular poder, que incita a la violencia, que nunca ha respetado las leyes, nunca ha respetado la Constitución y que se ha querido mostrar en el nivel internacional como una víctima solamente por ser de origen indígena. Creo que esta es la verdadera muestra de lo que realmente es Evo Morales, porque nosotros hemos avanzado, Fernando. Nosotros hemos tenido un proceso demasiado duro, cansados de 14 años de opresión, de 14 años de sometimiento, de abuso, de arbitrariedades de Evo Morales y de su gobierno, y lo que ha habido en esta sociedad boliviana es un hartazgo social. Esa fue la manera de cómo nos autoconvocamos para salir a la calle, para protestar contra tanta arbitrariedad, porque desde ya yo quiero decirle a todo el país, la Constitución que Evo Morales redactó y aprobó, esa Constitución establece solamente 2 mandatos para un jefe de Estado. Y aquí no hay donde perderse. No. Evo Morales estaba arbitrariamente apostando por un 4º mandato. Y ante esa impostura fue que todo el pueblo boliviano salió a la calle a reclamar y a protestar contra él. No, y a eso, Presidenta, perdón que le interrumpa, eso hay que sumarle, por supuesto, el referendo, ¿no? El referendo donde la gente dijo que no querían una reelección de Evo Morales. Permítame marcar una pausa, Presidenta Yanine. Regreso en un momento para que... Esto es muy, muy importante, el escuchar supuestamente lo que Evo Morales habló, en este caso con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y también con la vicepresidenta Cristina Fernández. Según él, a él le han dado luz verde, pero lo escuchamos después de la pausa. Me gustaría su reacción en torno a esto. Claro, después de la entrevista que hiciera mi colega Longobardi el día de ayer. Estas son declaraciones que vamos a presentar en un momento. Regreso con la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, que me acompaña desde La Paz en vivo. Sin embargo, lo que conversamos con el presidente Alberto Fernández y la hermana vicepresidenta Cristina Fernández ha sido que tengo todo el derecho de opinar sobre mi querida Bolivia. Si lo que dice Evo Morales es cierto, Presidenta Yanine Áñez, ¿qué hacer cuando le dicen a Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández que tiene todo el derecho de opinar? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer como Estado? ¿Qué hacer como presidenta? ¿Cómo poder llegar a un punto en el que se entienda la perspectiva boliviana? Es que Evo Morales miente, Fernando, porque no fue eso lo que dijo el canciller argentino respecto a las declaraciones y a este llamamiento a organizar las milicias en nuestro país. Él manifestó de que tenía limitaciones, pero obviamente de que Evo Morales, como le decía, no respeta constituciones, no respeta leyes, no respeta tratados internacionales. Por lo tanto, creo de que eso es tremendamente dañino para Argentina como país. Y además manifestar de que qué es lo que está buscando con organizar las milicias armadas para su retorno, supuestamente. Causar más dolor en el país.
Porque ¿qué es lo que han traído las milicias en Venezuela? Muertes, dolor a la familia, enfrentar a los venezolanos. Eso es lo que quiere Evo Morales para nuestro país. Nosotros que estamos buscando la pacificación, que hemos denominado este proceso de transición como la etapa de la reconciliación entre los bolivianos, porque sin duda ya no queremos toda esa violencia con la que hemos vivido durante este tiempo, y mucho más aún a partir del 20 de octubre, donde se generó el megafraude, el fraude más grande de la historia de nuestro país. Entonces, él tiene una obsesión por el poder que lo hace actuar de esta manera tan irracional. Y a eso nosotros pues debemos reflexionar, Fernando. Pero déjame preguntarle algo que a mí me llama particularmente la atención y quisiera saber cómo lo interpreta, cómo lo percibe usted. ¿Por qué, Presidenta, hay países que están enfrentando básicamente y desconociendo básicamente su gobierno? Estoy hablando de México, ya sabemos la historia, ¿no? Estoy hablando de Argentina, le estoy hablando de España. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con estos países? ¿Por qué esta injerencia? Porque al final de cuentas esto es una injerencia desde cualquier perspectiva. De México al permitir lo que permitió, de Argentina al permitir lo que permite, la presencia precisamente de España. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa y cómo controlarlo? ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Como un desconocimiento a su gobierno o cómo lo toma? Es una injerencia absoluta hacia nuestro país, Fernando, sin duda alguna. Nosotros creo de que estas personas por afinidad ideológica están actuando a pesar de que saben de que no están haciendo lo correcto, pero yo creo también, Fernando, que a nosotros nos intentan subestimar. Por eso fue que tuvimos las consecuencias ante ese intento de entrar encapuchados a la Embajada de México, de subestimarnos a ese extremo, de intentar sacar a personas que están denunciadas no solamente por delitos de corrupción, sino también por delitos de sedición, en lo que sucedió en el mes de octubre, y obviamente de que nosotros a eso teníamos que reaccionar. Y no había otra forma de reaccionar que declarándolos como personas no gratas. Y eso es a personas, porque yo debo recalcar que nosotros tenemos amistad con el pueblo, con el país, con España, con México, mucho respeto, pero sin embargo hay personas que están distorsionando lo que nosotros estamos exigiendo. Y creo de que es muy dañino pensar solamente que porque Evo Morales es amigo ideológico en este momento de México, de la Argentina, en España, pues puedan o quieran pretender pues establecer injerencias en nuestro país, porque nosotros nos vamos a hacer respetar. Y no es posible de que ellos distorsionen la realidad que nosotros vivimos en el país, porque esto no es producto, esta batalla que dimos en la calle de manera pacífica, no es producto de un partido político, Fernando. Todos en Bolivia sabemos de que esta fue una manifestación ciudadana, nos autoconvocamos a la calle. Entonces, negarse a esa realidad creo que no le permite a Evo Morales darse cuenta de que lo que tuvo en el país ya fue un límite a su gobierno. Ya no queríamos saber más del gobierno del movimiento al socialismo porque no había apego a la democracia, no había apego a las libertades. Nosotros los ciudadanos hace mucho tiempo que sentimos que nuestros derechos estaban siendo amenazados por este gobierno de Evo Morales que no medía consecuencias por sostener el poder. Ver otra realidad creo que es estar totalmente... Sí, lo escucho. Perdón. No, perdóneme, termine la idea para ir a una pausa, la escucho con atención. No, le decía de que Evo Morales, si no lee esta realidad,
boliviana es porque definitivamente tiene una enfermedad mental y una enfermedad que se llama poder, porque no se resiste a vivir sin el poder. Pues si es así como usted lo dice, podríamos decir que desde la perspectiva de la presidenta Yanine Áñez, pues Evo Morales está enfermo. ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué digo que está enfermo de acuerdo al planteamiento que hace la presidenta Yanine Áñez? Pues basta escuchar lo que le decía a mi compañero Longobardi este pasado domingo acerca de lo que él sigue llamando un golpe de Estado. Con esto voy a salir al corte para que usted escuche la insistencia en lo que para la presidenta Yanine Áñez es prácticamente una enfermedad mental de Evo Morales. Escuche usted lo que le decía Longobardi en la insistencia de que lo que pasó no fue su renuncia, porque ella renunció. No, para él fue un golpe de Estado. Escuche lo que le dijo. Su reacción ante el hecho de que la Fiscalía General de Bolivia lo ha acusado, y yo me imagino que esto tiene vinculación con este eventual o no pedido de captura, de terrorismo, usurpación, crímenes de lesa humanidad y sedición. Si vemos desde un punto de vista jurídico, todos son procesos políticos: terrorismo, sedición, usurpación. Alguien podría decir, señor Morales, que si usted renunció y finalmente su renuncia no fue tratada por el Parlamento, bueno, usted podría ser considerado como que abandonó el poder en su país. Lamentablemente los opositores reafirman que ha abandonado, pero quiero que sepan, el golpe de Estado estaba bien preparado con anticipación y con participación de Estados Unidos. Un solo ejemplo: al día siguiente de mi renuncia, el presidente de Estados Unidos felicita a la policía y a las Fuerzas Armadas. Continuamos con la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez. Quiero cambiar un poco el tema para dejar a un lado al expresidente Morales y hablar de lo que precisamente usted señala muy bien, lo que se ha avanzado y hacia dónde se va con el tema de la oposición. Y este anuncio, precisamente la semana pasada estaba hablando aquí con el expresidente Tuto Quiroga y su anuncio de buscar precisamente la presidencia, entrar a la carrera para competir en la elección. Y usted hacía un señalamiento que no sé si haya sido coincidencia o si haya sido precisamente en reacción al anuncio del expresidente Tuto Quiroga, pero hablaba de cómo se dispersa el voto en la oposición cuando no hay un candidato único y es la propuesta que usted plantea, o al menos creo que es lo que quisiera. ¿Cómo ve lo que está ocurriendo en este sentido por parte de la oposición? ¿Es un error? ¿Ha podido hablar con todos ellos para buscar precisamente esa unión y lograr un candidato único, presidenta Áñez? Fernando, sin embargo, si usted me permite, solamente quiero precisar a toda la audiencia que Evo Morales está hablando de incoherencia. Esto a raíz de lo que escuchamos decir anteriormente de él. Evo Morales miente permanentemente, lo ha hecho siempre. Nosotros ya conocemos la personalidad de Evo Morales, lo ha hecho con la prensa, lo hace en los niveles internacionales. Por lo tanto, que quede bien claro que acá no ha habido injerencia absolutamente de nadie. Lo que hubo fue una participación masiva de la ciudadanía en torno a ese megafraude electoral que fue montado por Evo Morales y su partido. Y evidentemente en lo otro, pues, en realidad no fue precisamente por el anuncio del expresidente Quiroga lo que yo manifestaba, porque es una preocupación constante. De dispersarse el voto, probablemente nos pueda pasar lo que sucedió en el mes de octubre. Y creo que nosotros los bolivianos ahora hemos hecho todos los esfuerzos por salir de ese gobierno del cual ya estábamos cansados. Hemos recuperado democracia, hemos ya llamado a unas elecciones, tenemos un tribunal electoral que nos garantiza la transparencia en este proceso electoral, con personalidades como el doctor Salvador Romero, que para nosotros es un orgullo que esté en este momento como cabeza del Tribunal Electoral, respetado por todo el país. Hemos presentado un proyecto de ley
que comprometa a todos los candidatos, que obligue a todos los candidatos a un debate nacional, porque nos parece muy importante, eso es democrático. Lo que Evo Morales nunca quiso hacer con el discurso de que él solamente debatía con el pueblo, pero lo que no podía era defender las ideas ante un debate presidencial, y creo de que eso no se debe poner en riesgo, Fernando. Yo manifesté esa preocupación porque lo que cuidamos es todo lo que hemos avanzado hasta ahora. Hemos tenido evidentemente conversaciones que han sido muy importantes y ojalá que haya la madurez política para no tener que pasar lo mismo que pasamos en el mes de octubre. Yo creo de que acá hay un bien mayor y ese bien mayor es la democracia boliviana, y en eso nosotros debemos comprometernos. En ese sentido es que yo espero una reflexión por parte de todos los aspirantes, y obviamente de que lo que queremos es que no haya dispersión por el bien de Bolivia y por el bien de todos los bolivianos. Y hay muchas personas, Presidenta Yanine Áñez, muchos bolivianos que me lo han hecho saber y que seguramente usted lo ha escuchado, que quisieran verla a usted con la posibilidad de ser electa precisamente por el pueblo. Usted ha dicho que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no darle la oportunidad a muchos bolivianos que la ven con muy buenos ojos? Porque esta transición no ha sido fácil y se ha necesitado, se lo digo como popularmente lo decimos en mi país, muchos pantalones, los cuales usted ha traído bien puestos, pues porque le ha tocado enfrentar no solamente el tema interno, sino también el internacional. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo, Presidenta Yanine Áñez? ¿Por qué no tal vez ser precisamente esa candidata única? Yo estoy muy agradecida con los ciudadanos, Fernando. Evidentemente es de mucha satisfacción salir a la calle y escuchar tantas manifestaciones de aprecio, manifestaciones de agradecimiento, porque evidentemente se respiran aires de libertad. Esa manera que nosotros tenemos de ver la democracia, que ya hasta habíamos perdido la esperanza, y yo admito que yo me incluyo entre esas personas que estaban desesperanzadas en un futuro de Bolivia. Nunca me imaginé yo tener que estar en esta situación, y es por eso de que yo tengo tanto compromiso con mi país, Fernando. Yo lo único que quisiera es la unidad, lo único que quisiera es que todos valoremos todo este proceso que hemos tenido que llevar adelante con tanta tensión, con tanto nerviosismo. Yo soy producto de esa lucha que hubo en la calle por parte de la ciudadanía. Me tocó asumirlo y creo de que lo hice con mucha responsabilidad, sabiendo el riesgo al cual estaba expuesta, no solamente yo, sino también mi familia, mis hijos, pero sin embargo creo de que tenía un sentido de responsabilidad, y yo creo de que al margen de todas las aspiraciones, insisto en esto, Fernando, porque creo de que es la voz de millones de bolivianos, de la mayoría de los bolivianos. Aquí tenemos que nosotros estar preservando el bien mayor que es Bolivia, que es nuestra libertad, que es nuestra democracia. Eso es lo que en este momento demanda la ciudadanía. Y obviamente de que yo no lo tengo en agenda, porque la prioridad de nuestro gobierno es llevar adelante las elecciones. Creo de que es un derecho que nos los merecemos. Nosotros elegir a nuestros gobernantes, tenemos el derecho de que se nos respete. Por supuesto. El voto. Y sin duda de que pues hemos avanzado en ello y estamos cuidando todo el proceso. Por supuesto. Voy a dejarle una pregunta en la mesa, voy a insistir como siempre lo hago, y voy a ir a la pausa para dar el tiempo a escuchar su respuesta al regresar, pero le pregunto entonces si lo descarta por completo o no, con una salvedad muy importante, Presidenta Yanine Áñez, que no hay una sola mujer hasta el día de hoy entre lo que he visto en la oposición. No hay una representación de mujer en lo que he visto en la oposición. Son solamente hombres los que hoy suenan. No hay una sola mujer. Y usted estaría dentro de su derecho constitucional
y la población tendría que decidir. ¿Por qué no darle esa opción a los bolivianos y que decidan si será una mujer? De tanta opción que hay, solamente hay hombres. ¿Lo descarta por completo o existe una posibilidad de que a lo mejor Yanine Áñez busque ser candidata en representación también de la mujer boliviana? Me lo dice después de la pausa, si le parece, Presidenta. Yanine Áñez, la Presidenta de Bolivia, está conmigo en vivo desde La Paz. Ya regreso. De vuelta con la Presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, y le preguntaba antes de ir a la pausa si existe la posibilidad entonces de que la ahora Presidenta Yanine Áñez decida en algún momento darle la opción al pueblo de saber si la quiere como presidenta, con la salvedad además, le decía yo a la Presidenta, de que no hay una oferta femenina entre los candidatos de la oposición en este momento. Todos son hombres. Así que hay dos razones muy importantes, Presidenta Áñez. ¿Qué piensa? ¿Existe esa posibilidad o la descarta por completo? Y es que verdaderamente, Fernando, usted me la pone muy difícil planteándome de la forma en que lo hace, porque evidentemente pues no se perfilan candidaturas femeninas y obviamente esto para mí también representa un orgullo enorme. Y además que también admitir que de mucha expectativa, pero resulta de que ahora pues mi enfoque es llevar adelante estas elecciones que está esperando el país, que sean transparentes y llevar a Bolivia que tenga un presidente que sea producto de la reconciliación, de la unidad, de la concertación entre todos los bolivianos, que sea el que nosotros elijamos y que no tengamos opciones de desconfiar de la elección que se ha hecho, como lo hemos venido pasando durante mucho tiempo con una experiencia tan... Oiga, Presidenta, pero... Oiga, yo sé que se la pongo difícil, es mi trabajo, ¿no? Normalmente trato de ponerla difícil, pero yo le quiero decir a usted algo. Oiga, entiendo lo que me dice de la elección, por supuesto, pero esto va a depender de un Tribunal Supremo Electoral. Finalmente, Presidenta, usted podría, entonces, en cierto momento, ¿no?, en la fecha límite, entregar y buscar su candidatura. No la descarta por completo, ¿verdad? Pues déjeme decirle de que estamos trabajando primero por llevar adelante las elecciones, ¿no? Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo también por sentar las bases de algunos proyectos que puedan ya llevarse a cabo y llevarse adelante en el próximo gobierno, pero obviamente de que todavía tenemos un tiempo prudente para repensar, para hacer las evaluaciones. El único deseo que tengo como boliviana, como mujer, pues es tener un gobierno que sea producto de unas elecciones transparentes y que sean lo que nosotros querramos. Sin duda, debo admitir, Fernando, que me gustaría también a mí tener la opción en una figura femenina, porque creo que hemos luchado nosotros durante mucho tiempo por reivindicarnos. Hemos luchado por avanzar a pesar de vivir en una sociedad machista, y yo agradezco tanto a Dios por haberme dado esta oportunidad. Soy la segunda mujer que ostenta este título y sin duda de que para mí es un privilegio enorme y lo estoy asumiendo como tal. Oye. Ahora lo que quiero es cumplir con el país, perdón, Fernando, pero sí que me la ha puesto difícil. Oiga, le voy a decir algo. Me tengo que ir. Ha sido maravilloso escucharla. Y mi interpretación, ojo, es mi interpretación. Mi interpretación es que no lo descarta del todo, porque no lo escuché nunca. Pero tiempo al tiempo. Primero lo primero. Presidenta, ha sido un gusto saber que se la puse difícil, pero ha sido un gusto también escuchar su respuesta. Muy interesante. Muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, Fernando. Escucharemos también a todos los bolivianos. Yo le agradezco mucho y ha sido un enorme privilegio compartir con usted. Al contrario, un gusto siempre, y por supuesto, los bolivianos y las bolivianas
son los que deciden, nadie más. Nadie más. La presidenta Yanine Áñez, presidenta de Bolivia, me acompañó esta noche. Desgraciadamente se me terminó el tiempo porque había mucho más que platicar, pero ya tendremos oportunidad. Gracias, presidenta. Marco una pausa, entonces regreso. Soy Fernando del Rincón, gracias, buenas noches. Lo veo el miércoles.